Denme un segundito. Ok. Ahí estamos. Bueno. Espero que salga, que se grabe, porque la tecnología está complicada. Bueno, Martín López, socio y cofundador junto con Sebastián Rosa de este espacio, esta plataforma que llamamos Dobel Pontem, que vamos a cumplir en este mes de julio ya 3 años. Parece loco porque para mí hace como mucho más, no sé por qué, pero bueno, son estos años chicle que han sido los años pandémicos y pospandémicos, digamos, que han cambiado un poco el calendario de cada uno de nosotros, así que en lo personal pareciera más. Tampoco es poco, 3 años, haber sostenido un espacio con muchísimo esfuerzo, porque depende de un trabajo muy colaborativo. Lo dijimos, de hecho, hoy tuvimos una reunión con un potencial cliente, con Seba, al mediodía, y le comentamos que el valor que más agrega Dobel Pontem es sus colaboradores, que son los docentes de las Diplo, o los profesionales que convocamos en el caso de las asesorías, que hemos tenido ya varias, por suerte. Así que bueno, la verdad que haber armado ese espacio donde siempre convocamos a profesionales que por lo general son personajes muy, muy ocupados, porque tenemos como ese perfil generalmente de gente que está en el hacer. También tenemos gente que está involucrada en la academia, de hecho con Seba, ambos somos docentes de la Facultad de Arquitectura de la UNC, hace ya, bueno, en mi caso 21 años, en el caso de Seba por ahí también. Pero generalmente el perfil de gente que convocamos es gente que está en el día a día, en la trinchera, entonces nunca es fácil poder ponerlos en agenda para que nos ayuden como colaboradores o como implementadores en la asesoría o como docentes en las distintas diplomas que tenemos. Actualmente tenemos 3 diplomaturas, una diplomatura en gerenciamiento de proyectos, está acá con nosotros el coordinador académico Pablo Lemper, por ahí conectado. Está Magali Carro Pérez, que está a cargo de la coordinación académica de la diplomatura en gerenciamiento de obra, y Vitu Molina, que está a cargo de la diplomatura en gerenciamiento BIM. Así que tenemos 3 brillantes y excelentes personas y profesionales a cargo de coordinar y curar el contenido de nuestros productos formativos, que también fue una decisión que tomamos con Seba como clientes generalmente de este tipo de productos de formación continua. Nos parecía que algunas veces faltaba esa figura de los coordinadores que de alguna manera enlazan el contenido, lo curan, le dan cierto sentido, y hacen que estos programas formativos sean más que la simple suma de las partes, que muchas veces esas partes están muy bien, pero le falta, ¿no?, como esa mirada más transversal que vaya unificando el contenido. Así que con eso dicho, bueno, bienvenidos a todos, sé que sigue entrando gente, tenemos unos 30 y pico ya. Repito, espero, no sé si además de grabar yo, Vitu, si vos grabaras o Seba graba, en paralelo podemos tener como un backup, por Estoy las dudas grabando que yo. haya. Perfecto, genial, me quedo tranquilo, porque yo estoy usando una Mac nueva con todo lo que eso implica. O sea, el mundo Mac es difícil, el mundo Mac nuevo, recién instalado, es triplemente difícil, así que todo puede fallar. Bueno, con eso dicho, si querés vos, Vitu, presentar primero a los speakers, al primero speaker, yo después me encargo del último. Por supuesto, dale. Bueno, en primer lugar me gustaría presentar a Sebastián Sanabria. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sebastián es Acá estoy. arquitecto y MBA. Él es de Uruguay, es uno de los referentes más importantes uruguayos de lo que es la metodología BIM y su implementación. Él fundó el estudio S hace por 2014, así que, y ha trabajado muchísimo con no solo el mercado local, sino también con el mercado estadounidense a través de la relación con Link Studios. También es parte del grupo de estandarización y normativa de BIM Forum Uruguay, y también es parte del comité especializado de modelo de la información para la construcción de UNIT. Bueno, Seba, bienvenido. No sé si querés decir algo. Gracias. No, muchas gracias por este espacio. Sé que lleva mucho esfuerzo y llevó mucho tiempo coordinarlo, así que vamos a aprovecharlo y que lo disfrutemos todos. Bárbaro, gracias, Seba. Por otro lado, tenemos a la eminencia de la arquitecta Andrea Fuchs, alguien de la casa, sería cordobesa, adoptada por Buenos Aires. Ella es arquitecta y trabaja como directora de distintas maestrías y diplomados, no solo en Argentina, sino alrededor de América Latina. Algunos de los ejemplos son la directora de la maestría de BIM Management en la Universidad USFX de Bolivia, la directora del diplomado BIM en la Universidad Americana de Paraguay,
del diplomado BIM MEP en INDEA en Colombia, asesora de contenido en el posgrado de experto BIM en la Universidad de León, España, asesora del comité BIM en UEPT Perú, etc. La verdad, una carrera increíble y mucho conocimiento sobre no solo el mercado extranjero, pero sí muy relacionado también a la realidad local de América Latina. Así que, bueno, Andrés, bienvenida. Gracias, Vitu, y gracias a Adolfo Fontaine. Me encanta esta iniciativa y me encanta cuando la charla como de café se da entre gente que trabaja hace muchos años y en distintos mercados, así que la verdad que es un honor estar acá. Bueno, gracias Andrea. Me queda presentar al último speaker que tenemos hoy, a Leo Carmignani, director de operaciones de C2A y actual presidente del Córdoba BIM Cluster de reciente formación. Leo es arquitecto, también egresado de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, en el año 2014. Se ha desempeñado particularmente en el mundo BIM, en proyectos de mediana y alta complejidad y de gran calidad, como por nombrar algunos, la oficina de Google en Seattle, Facebook en Argentina, atracciones para Universal Studios e incluso se desempeñó como BIM Manager en Walt Disney Imagineering. Bueno, al día de hoy, y fundamentalmente el sombrero con el cual lo convocamos a los fines de este espacio, es un poco para compartirnos lo que se viene haciendo en el Cluster BIM Córdoba. Personalmente soy parte también, cofundador de ese espacio con otras empresas del medio, algo del cual estamos muy orgullosos, que le venimos metiendo mucho tiempo y mucha pasión, y también muy contentos de que Leo nos represente como presidente. Así que bueno, Leo, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias Martín, gracias Eva, gracias Vitu también por la invitación. Como decía Andrea, siempre viene bien estas charlas, poner en contraste algunas ideas, hablar de lo que muchas veces por caminos individuales vemos, o charlar sobre desafíos, sobre posibles caminos a seguir. Así que muchísimas gracias. Veo también ahí en la audiencia, si quisiéramos llamarle, a varios conocidos, incluso en varios que hace tiempo con los que no hablo, así que muchas gracias por sumarse y bueno, ojalá que pongamos varias ideas sobre la mesa. Bueno, Vitu, si te parece, yo arranco así, de entrada ya que lo tengo Leo acá. Aclaramos que tenemos un par de disparadores, lo hacemos para que esto no sea algo tan improvisado, pero tampoco tan guionado. Así que eso también se lo aclaramos a los speakers, que esos disparadores que hemos compartido, solamente para organizar un poco esto y hacerlo lo más eficiente posible, pero la charla será la charla y la dinámica de la charla será la dinámica de la charla. Voy a comenzar con una que por ahí uno la da por sentado y comete el error de no arrancar por ahí. Y bueno, en lo personal, que me considero como por ahí un outsider del BIM, sobre todo porque no soy una persona que operativamente, creo que la última vez que abrí el Revit, no sé, fue hace muchos años. Entonces mi perspectiva es que el BIM es una metodología que nos colabora a todos, pero me siento más un proyectista, que bueno, hoy puede ser parte de una organización atravesada por la tecnología y particularmente por esta metodología, pero bueno, eso me permite siempre, desde ese lugar, preguntarle, en este caso a vos, Leo, pero vuelvo a aclarar, Andrés, Eva, pueden también ustedes completar, o como se dé la dinámica. Bueno, preguntarte, Leo, como para que expliques, porque por ahí no tenemos que asumir que todos los que están participando en este espacio entienden perfectamente qué es el BIM, y hoy te toca mucho, te escuché ayer en un desayuno, estás medio como monje evangelizador desde el Cluster BIM en tu función de presidente. ¿Cómo explicas qué es el BIM, ¿no? O qué viene a traernos el BIM en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción? Sin duda, gracias Martín. Y sin duda que hoy, si bien está en apogeo y escuchamos mucho del BIM, también está bueno bajarlo y explicarlo, ¿no es cierto? Sin duda es que el BIM, por ahí el primer mito que hay que romper es que el BIM no es una herramienta, sino que es una metodología y un cambio en las formas de hacer las cosas. O sea, le trae a través de la tecnología, que sí es la herramienta, le trae a la industria de la construcción y del diseño
una nueva forma de centralización de la información. O sea, se centraliza la información a través de la tecnología para que los distintos actores, procesos y la información misma queden a disposición, digamos, de los procesos y podamos simular el proceso de construcción de manera digital. Entonces, a través de esa simulación, nosotros accedemos, digamos, de manera de antemano, antes de que eso llegue a la obra realizada, y podemos, por supuesto, mejorar, arreglar y hacer más eficientes los procesos constructivos. Entonces es como si pusiéramos a disposición de todos los actores la información y luego cada actor entra a la habitación y saca la información de la manera que necesite, digamos, o sea, de la manera y la forma en la que necesita. Entonces el BIM hoy es un cambio en el paradigma y en las metodologías y procesos de trabajo, en donde se centraliza la información en modelos y todos los actores involucrados trabajan sobre esa centralidad para mejorar y prevenir situaciones antes de que eso llegue al hecho construido. Digamos. No sé si eso responde o si quieren agregar algo más. Totalmente, Leo. Yo aprovecho y en realidad después de nuevo, Andrés, Eva, pueden, mientras les hagamos otras preguntas, pueden ustedes complementar esto que dijo Leo, pero aprovecho, Andrés, que te tengo ahí para hacerte otra pregunta relacionada a esto, pero sabemos que sos como nuestra BIM TEDx Latam, digamos, anda siempre paseando por Latinoamérica y también colaborando mucho en difundir esto, en representar a Argentina y representar Córdoba, más allá que hoy circunstancialmente te encuentres en Buenos Aires, sabemos que llevas ahí la banderita de Córdoba por todos lados. Bueno, con ese conocimiento que tenés, que muchos de nosotros no, digamos, no nos movemos por toda la región, ¿qué nos podés compartir como para puntualmente ir entrando en el tema que de alguna manera subrayo, titula este webinar? ¿Cómo ves la situación o en qué situación se encuentra lo que es la implementación de esta metodología BIM en la región de América Latina? Buenísimo, Martín. La pregunta, en realidad, quiero agregar algo a lo que dijo Leo, que me pareció buenísimo su introducción, que BIM además es un concepto que ordena personas, procesos y herramientas de forma colaborativa y trazable. Y me gustaría resaltar que primero las personas. O sea, creo que la conclusión de muchas implementaciones tiene que ver con hacer foco primero en las personas, después en los procesos y después en las herramientas. Porque hay un poco de confusión en Latinoamérica con respecto a salir una herramienta nueva, cuál es la mejor que podemos usar, y en realidad lo importante es que todas las herramientas que estamos viendo, que son muchísimas, son BIM friendly, pero casi que te diría que las implementaciones en Latinoamérica, respondiendo a tu pregunta, tienen que ver con un montón de recursos humanos y después de los procesos. Casi que te diría que el éxito de las implementaciones tiene que ver con esto, tiene que ver con porque la realidad es que hoy es tanta la potencialidad de las herramientas y es tan impactante de dónde llegan que se confunde en el que, y ni hablar ahora con todo lo nuevo de la IA. Perdón, que ahí se escucha bien, hay que hacer foco en las personas. Y con respecto a la implementación, depende de los países. Casi todos los países estos últimos años avanzaron un montón. Tiene que ver con iniciativas muchas veces de los congresos de ingeniería, que es el tema hace muchos años, muchas veces con los profesionales que realmente quieren sistematizar sus procesos, y tiene que ver con que se está haciendo ley en un montón de gobiernos. En algunos está en proceso de ser ley y en otros ya lo es, y eso también aceleró y fue buenísimo. Una de las poquitas cosas buenas que podemos decir en la pandemia, que fue muy dolorosa en todo el mundo, es que en este caso en particular del tema BIM, hizo que un montón de empresas de toda Latinoamérica entiendan que se puede trabajar colaborativo, que se puede trabajar bajo procesos y de distintas partes del mundo con distintas partes del mundo. Y eso fue un avance muy importante que nosotros veníamos viendo que iba a pasar en unos años más y se adelantó. Buenísimo eso. Y algo que me gustaría sumar en realidad es invitarlo a Seba. Para los que no saben, él
hace poco publicó un libro, un ebook que se llama BIM en América Latina, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Creo que fue uno de los ejes centrales sobre los cuales nos basamos para armar este webinar y pensar y hablar sobre esta realidad. Entonces, por un lado hablamos recién, André, de lo que es los organismos públicos y cómo se empujó de ese lado. ¿Qué nos podés decir vos, Seba, a partir de la investigación que hiciste en tu libro sobre el sector privado, la implementación en constructores, en desarrollistas, en estudios de arquitectura? Perfecto. Dale, gracias, Vitu. Sí, voy a agregar a responder un poquito a la primera pregunta, ya que así nos alineamos todos con el tema de qué es BIM. Y simplemente aportarme, comparto lo que decía Leo y André, y agregarle a eso los conceptos de gestión de la información, que un poco se habló, pero gestión de la información para aumentar la productividad. O sea, siempre tenemos que pensar en productividad. En definitiva, BIM viene a ser un facilitador de la productividad, o sea, viene a resolver un estancamiento de la productividad que tiene la industria bueno, ya se sabe que estuvo 40, 50 años con productividad negativa, entonces entender eso. Y después una definición que le doy un paso más, o que cuando normalmente explico, es que también es fácil considerarlo como una base de datos tridimensional, colaborativa, que acompaña el ciclo de vida de un proyecto, y que en realidad el objetivo es que se pueda tomar decisiones a partir de ella. O sea, si lo visualizamos como una base de datos, la cual tiene que tener los datos en el momento preciso, en el momento que hay que tomar una decisión, es una buena forma de verlo, porque eso implica colaboración, implica estándares, porque las cosas se tienen que nombrar, se tienen que categorizar, se tienen que parametrizar, se tienen que ordenar, jerarquizar de cierta forma y de una única forma, porque si no una base de datos no funciona. Entonces, cierro eso, después capaz que volvemos, pero me gusta compartir ese concepto de base de datos tridimensional, que bueno, puede tener sus matices y sus opiniones, pero que me parece que ayuda mucho a entenderlo y muchas veces me ayuda mucho a explicarlo a gente que no es del rubro, sobre todo a los contadores, cuando le digo, esto es como cuando ustedes hacían los balances a mano en libros y pasaron a tener un Excel. Es un cambio, es una disrupción totalmente, y la forma de trabajo cambió. Entonces, cuando hay que hablar con esos tomadores de decisión que no son, digamos, de la industria, también es muy fácil explicarlo como una base de datos que hay que agregarle el componente tridimensional, obviamente. Bueno, sector privado, volviendo, Vito, que me fui ahí un poco. No, está Creo que perfecto, está buenísima la aclaración. Suelo usar lo mismo cuando me preguntan, ¿y vos qué haces? Porque soy arquitecto y todo el mundo me dice, bueno, ¿y qué casas ¿qué estás es? haciendo? No, y ahí tenés que arrancar con la descripción, Cuando pero sí, pasamos lo la demás barrera de es, los SIMs, entramos a la base de datos. exacto, exacto, exactamente. Bien. Con respecto al sector privado, un poco lo que arrojó mi investigación, o que vale aclarar que es preliminar y que va a salir una nueva versión más actualizada y más polenta, gracias también a componente de la CAF que lanzó muy cerquita de cuando yo lo lancé y que me puedo apoyar en ello. Pero básicamente hay que entender que en el sector privado, con respecto a los agentes, ¿no? O sea, sobre todo hablando de estudios de arquitectura, de constructoras, de desarrolladores, una encuesta que fue en 2020 arrojaba que el 40% de los usuarios que utilizaban BIM lo hacían para la etapa de diseño, en ese momento. Entonces, es un dato que obviamente tiene ya su antigüedad y que creció un poco, pero hay que entender que sí, y nosotros desde el punto de vista de la empresa, que por suerte tuvimos la oportunidad de desarrollar varios metros cuadrados, tenemos servicios obviamente de consultoría, pero también de lo que se llama outsourcing, o sea, producción. La realidad es que también, o sea, si ese dato que veía del 40% que son estudios de arquitectura, lo comparo con lo que es nuestro portafolio y en realidad es muy similar. Nosotros tenemos 38% de clientes que son arquitectos, después baja, puedo más o menos, pero baja a un 13% que son constructoras, y creo que un 10% que son desarrolladores, y después ya un paquete muy grande de otros, ¿no? Entonces, y eso refleja, creo que en gran parte, lo que es un poco la realidad privada y cuáles son los movimientos. O sea, los arquitectos tomaron la iniciativa, un poco por necesidad laboral y por cantidad de profesionales que hay, y un poco por la complejidad que también implica, o el grado de evolución que tenían las herramientas. Y luego
obviamente que aparecen las constructoras. ¿Por qué aparecen las constructoras? Porque el BIM también en esa encuesta había sido muy valorado a lo que era para la estimación de cantidades y costos y para planificación. Entonces, el 50 y poquito de los usos que habían salido de esa encuesta decía que se utilizaba para diseño y planificación, haciendo foco en lo que tenía que ver con la parte de obviamente, de visualización, de coordinación 3D y de estimación de cantidades de costo y lo que se llama el 4D, una planificación, simulación de avance de obra. Entonces, ahí está lo principal y creo que el componente que aparece es el desarrollador que entiende que hay un valor, sobre todo al auditar proyectos que normalmente, y que creo que es un mal de la industria que ha tenido, que era la desviación de costos, la desviación de calidad, la desviación de plazos. Entonces, ven esto como una oportunidad para tener una mayor auditoría y un mayor control. Así que creo que un poco por ahí era lo que les quería compartir de parte del sector privado. Bueno, genial. Está bueno entender cómo, de dónde vienen y cómo se va, como decís vos, recién hablabas del ciclo de vida, como del proyecto y cómo esta base de datos tridimensional lo va acompañando. Entonces por ahí tiene bastante lógica esto de que en las primeras etapas ya esté súper implementado y cada vez se vaya corriendo más hacia el ciclo de vida, que en definitiva nosotros cuando uno hace el análisis de cuál es el ciclo de vida de un edificio, más del 80% de la vida de un edificio como objeto, o sea, como elemento, como construcción, es en realidad su uso. Pero después hay mucha dedicación durante la menor etapa, que es la construcción, y cómo eso se fue ir empujando. Con respecto a eso, ¿cómo ves, a partir de los estudios que vos estuviste realizando también y experiencia personal, el tema de los desafíos de la implementación y esta lentitud que se ve en el panorama regional comparado con otros mercados en donde sabemos que ya es un estándar hace muchísimo tiempo? Sí, creo que todo se refleja un poco en la idea principal que intenté transmitir también en ese libro, que es que Latinoamérica es un contexto, o sea, podemos definir el BIM en Latinoamérica como un contexto que es un reflejo del contexto sociopolítico de la región. O sea, es una realidad compleja, es heterogéneo y es asimétrico. O sea, tenemos profesionales top trabajando, sobre todo en Córdoba, trabajando para Estados Unidos, para el resto del mundo. Y por otro lado tenemos lo que es toda la población artesanal, que en realidad es la gran parte de lo que es hoy en día el mercado, aún. Entonces, ¿cómo dialogan esos dos mundos? Es todo un caso de estudio en sí mismo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, un poco ahí digo, sí, hay disparidad de personal capacitado. O sea, estoy como bajando la línea, serían como las barreras de por qué tenemos estos desafíos en la implementación, ¿no? O sea, sería el tema de la capacitación, o sea, hay disparidad personal, como decía, gente muy capacitada y otra que es capacitada pero en otras líneas. Obviamente los costos de las licencias son una barrera gigantesca para lo que es nuestra región. La curva de aprendizaje, que está relacionada con lo que para mí es un tema, también un mal de las empresas en Latinoamérica, que es una cultura de austeridad. La cultura de austeridad de por sí mismo y de proyección a corto plazo hace que el tema de las inversiones se relativice demasiado y siempre esté como en primera línea el mañana. Entonces, eso si combinamos eso con una curva de aprendizaje bastante pesada que la tiene, que entonces es una barrera. O sea, no es algo que es simplemente una herramienta a incorporar y se puede avanzar. Y después, creo que el factor crítico que ahora está haciendo, digamos, llave y está desbloqueando es la demanda real. La realidad es que más del 50% de las empresas del rubro de la construcción en Latinoamérica trabajan para el Estado. Entonces, cuando el Estado empieza a hacer la demanda, y se ve el reflejo con el estándar BIM de Chile, en Chile, con el plan BIM en Perú, con un poco el CBIM en Argentina, con las leyes que están aprobadas en Brasil. Entonces, cuando empieza, y ni que hablar lo que acaba de pasar con España, que hay una bajada de línea muy clara, y eso sin duda va a ocurrir para Latinoamérica. Entonces, cuando la demanda, creo que Latinoamérica funciona un poco así, cuando la demanda lo pide, salimos todos corriendo a cubrirlo, y ahora es un poco lo que me parece que en estos próximos 2 años va a empezar. Ya viene pasando, pero
creo que va a aumentar. Dale, André. Vale aclarar, Seba, lo que comentaste recién que acaba de pasar no sé si se escucha bien, lo que acaba de pasar en España, que en realidad es que se acaba de aprobar hace 4 días la ley, que es un plan BIM que va a tener obligatoriedad en las obras públicas con un plan desde el 2024 al 2030. Y es súper interesante porque lo están armando progresivo, ya sea de capacitación, no solo obligatoriedad, pero el plan de cómo hacerlo paulatino hasta el 2030. Y es súper interesante porque a veces uno dice España y parece que es lejos, y en realidad, en cuanto sale la ley, empiezan a tomar gente de Latinoamérica inmediatamente. O sea que hoy, al existir las normativas, las normativas internacionales, es interesante entender esto que cualquiera puede trabajar con cualquier parte del mundo. Esto que parecía, bueno, salió una ley en Londres, salió una ley en España, y uno dice, bueno, llegaremos ahí. La realidad es que inmediatamente sale en cualquier lado, todos podemos trabajar en ese ecosistema. Y eso es interesante entenderlo ahora, que antes había normativas para cada país, ahora empezó a haber normativas internacionales que, bueno, de alguna manera democratiza un montón de cosas y da espacio a un montón de gente que con solo tener internet en un pueblito de cualquier lugar de Latinoamérica puede trabajar con cualquier parte del mundo. Bueno, Andrés, justo me das pie para seguir con una de las preguntas que teníamos ahí anotadas para, en este caso, Leo. Sobre todo, Leo, en tu mirada como integrante, cofundador y actual presidente del Cluster BIM Córdoba. Bueno, como bien lo dijo Seba, y a uno, le da orgullo como cordobés. Los poquitos de los que están acá que me conocen saben que soy como una bandera de Córdoba, desde el cuarteto, el Fernet y caminar por la peatonal de Córdoba. Entonces cuando uno escucha eso es como que se llena de placer. Para colmo, los uruguayos siempre caen bien, Seba, así que lo diga un uruguayo, cae doblemente bien, digamos. Pero bueno, justamente en este ecosistema del que habla Andrea, en el cual suceden este tipo de cosas, digamos, mercados emergentes, o mercados empujados por leyes que muchas veces, por miradas de lo político, van por delante, digamos, ponen el carro por delante del caballo, y el medio no está preparado todavía para abrazar o implementar lo que la ley pide, digamos, y eso puede justamente tener un buen efecto en un ecosistema como el nuestro. Te pregunto, Leo, ¿por qué la particularidad en nuestra ciudad de Córdoba, en donde suceden o habitan muchas de estas empresas, y ya desde hace mucho tiempo, particularmente vinculadas a la metodología BIM, o que a mí me gusta llamarles empresas atravesadas por la tecnología en la industria AEC, en las cuales hay empresas que brindan servicios de ingeniería y arquitectura, otras que solo brindan servicios de arquitectura o solo de ingeniería? ¿Por qué crees que eso tiene un alto contraste con un panorama local en el cual todavía tanto gobierno como sector privado no han abrazado o no han acompañado en velocidad esa capacidad instalada en esta metodología local? Gracias, Martín. Bueno, antes de empezar a responder, me parece que está bueno aclarar, sobre todo así como hicimos con el BIM, por ahí cómo nace el Cluster BIM Córdoba, quiénes lo componen hoy y cuál es la naturaleza, digamos, de ese nacimiento. Cuando comenzamos con la idea de formar el clúster, que hoy está compuesto por 5 empresas y ya está abierto a que se sumen nuevos socios, nos sentamos a la mesa, las 5 empresas, y descubrimos que, bueno, tenemos mucho más en común de lo que creíamos. Digamos, las 5 empresas hoy miran hacia el exterior y exportan sus servicios, no porque no hayamos intentado individualmente asentarnos en el panorama local, sino porque siempre nos encontramos con distintos tipos de resistencia o distintos tipos de dificultades. Entonces eso termina decantando en que los esfuerzos se enfoquen en la exportación de servicios, y que todo el know-how que está hoy en la ciudad de Córdoba, digamos, como uno de los centros de exportación más grandes a nivel mundial, digamos, para hablarlo claro y pronto, se direccione hacia el vecino, digamos, o sea, y no hacia el contexto en donde estamos. Como bien decía Seba, digamos, hoy hay un contexto sociopolítico que en un montón de cuestiones no acompaña este cambio metodológico, principalmente por el hecho de que esta metodología está basada en la planificación,
en un contexto sociopolítico sumamente volátil. Entonces, siempre vemos el corto plazo, siempre vemos con qué país nos vamos a levantar mañana y dejamos de lado cualquier tipo de plan que vaya a 3, 6 o 12 meses y que implique aún más una curva de aprendizaje, y que implique aún más una curva de aprendizaje con una inversión sobre licencias, y que implique aún más una curva de aprendizaje con inversión en licencias y formación de gente que quizá de un momento a otro vire hacia este mercado internacional. Entonces, son todas cuestiones que han hecho, y que eso también es algo que fuimos descubriendo, digamos, a medida que nos empezamos a interiorizar como clúster en la realidad local, porque eso es lo que empezó a pasar. Como clúster nos sentamos, nos fijamos dos objetivos. El primero es terminar de posicionar a Córdoba como ese centro exportador a nivel mundial, y el segundo es poder hacer extensivo el uso de esta metodología. O sea, poder lograr como clúster lo que evidentemente como empresas individuales no pudimos lograr, que es que se empiece a implementar la metodología a nivel local. Entonces, como clúster también tuvimos mucha más información, o tenemos hoy mucha más información de qué es lo que sucede tanto en el sector público como privado, y vemos que hubo muchos esfuerzos, y que incluso hay muchos esfuerzos individuales, y quizás sin el asesoramiento correspondiente o lo que sea, para implementar. Muchos estudios que vienen y dicen, sí, nosotros intentamos el año pasado, pero la realidad es que no fue bueno el experimento. Muchos estudios grandes que vienen y te dicen, sí, intentamos implementar nuestro equipo de 35 o 40 personas, pero la verdad que fue un desastre, terminamos volviendo a la metodología anterior porque la obra nos llevaba puesto, literalmente dicho así. Entonces, evidentemente hay una realidad que hoy aborda desde distintos lados y que hace que no sea un desafío simple, y que es lo que hoy como clúster estamos intentando apalancar, digamos, intentando acompañar al sector privado, que entendemos que es quien tiene que avanzar con obras, intentando conversar mucho con el sector público, que es quien incentiva, como bien decía Seba, y quien requiere y quien pone las flechas, digamos, de por dónde tenemos que ir y senta o pone la base de la demanda, y también con la academia, que en Córdoba es, digamos, fundamental en la formación, y que es, sin duda, por tamaño, por importancia y por lo que sea, el centro de formación más grande que tenemos a disposición, y que hoy no está tan conectado con esta realidad digital que en algún punto viene. Entonces, un poco, creo que la pregunta a eso, Martín, se responde desde un montón de lados, con una realidad que hacen que por tipo de cambio, por volatilidad, por realidad diaria, nos enfoque hacia otro lado y decidamos no poner los esfuerzos en la extensión de esta tecnología a nivel local. Creo sin duda que el clúster viene a cambiar eso, o sea, a conectarse con muchas otras instituciones que hoy están trabajando sobre eso, porque también es cierto que hoy la realidad es mucho más propicia en esos momentos donde cada uno individualmente intenta. Hoy tenemos un internet que hace 5 años no teníamos, hoy tenemos un acceso a los medios colaborativos que hace 5 años no teníamos. O sea, hay un montón de cambios. Hoy los entes públicos están al tanto de que esto pasa, cuando hace 5 años muchos no lo estaban, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente hoy el ecosistema y el escenario están mucho más propicios para que esto se empiece a desarrollar. Y también lo vemos mucho, tanto en el público como en el privado, por el incentivo, porque vienen y te dicen, che, la verdad que esto me interesa, quiero volver a intentarlo, sé que fue un desastre hace un año, pero lo veo con buenos ojos esta vez, y creo que este es el camino. Entonces, me parece que por ese lado, sin duda que hoy está trazado y tiene cierta lentitud en la implementación, pero sin duda que se ve con muy buenos ojos para hacer extensivo toda esta metodología, digamos. Leo, te completo con algo más, digamos, en torno a esto que decís. Bueno, hemos conversado mucho en esta semana, que estamos, como decíamos, entre comillas, evangelizando desde el clúster, con desayunos con empresas y demás, y por ahí lo que venimos profesando es, de hecho yo lo tengo medio como un lema de vida, ¿no? Transformarse duele, o sea, si querés tener músculo, duele, digamos, ir al gimnasio, o si querés correr, o si te querés tonificar, o si querés estar mejor de salud, o si querés ir a un psicólogo. Yo hago terapia hace muchos años, hay días que salgo odiándolo al psicólogo, me duele, lloro, escucho cosas de mí que no me gustan, pero todo esto tiene que ver con una mejora continua y con una transformación. Entonces, esperar que una organización, pongamos entre comillas, de
de metodologías tradicionales o procesos productivos tradicionales de nuestra industria quiera transformarse digitalmente, que Leo lo dijiste bien, no tiene solamente que ver con el BIM, por eso a mí me gusta esto de decir la industria atravesada por la tecnología, porque tiene que ver con la disponibilidad del Internet, tiene que ver con montones de plataformas bueno, estamos usando Zoom, ¿no? Que es como que explotó en plena pandemia, y hasta las abuelas lo aprendieron a usar. Entonces todo esto que antes parecía lejano y difícil de adoptar, se aceleró, digamos, con la pandemia, pero yendo puntualmente a las acciones del Cluster BIM, que bueno, bien conozco que son recientes, que pudieras un poco como una suerte de teaser o adelanto, contarnos que el clúster tiene como plan en lo inmediato o el largo plazo, a los fines de mejorar este dolor, ¿no? De mitigar este dolor o de acompañar a las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado, para que esta implementación se pueda dar, digamos, ¿no? Aprovechando y capitalizando toda esa capacidad operativa y el know-how que Córdoba tiene. ¿Qué acciones concretas nos podés compartir que el clúster está hoy pensando o está por comenzar a realizar? Sin duda creo que como grupo de empresas, digamos, y como institución que hoy aparecemos en esto, creo que venimos a tomar un rol bastante central, al menos a nivel local, justamente a hacer lo que la metodología BIM hace la construcción, digamos, y centralizar o empezar a centralizar la información para ponerla a disposición de los distintos actores. O sea, porque así como veíamos todos estos esfuerzos individuales, la realidad es que muchos de estos esfuerzos fueron grandes esfuerzos, no es que fueron pequeños esfuerzos, sino que muchas veces fueron grandes esfuerzos hechos en una dirección equivocada o muchas horas de gimnasio sin el asesoramiento, digamos, correspondiente. Entonces, uno de los puntos centrales que viene a hacer, digamos, esta institución es a tomar un rol central para decir, che, esto hay que organizarlo y tenemos que ordenar esta serie de esfuerzos para darte un plan que esté ajustado a tu medida y que vos puedas, volviendo a la analogía del gimnasio, ir avanzando paulatinamente, que eso también es otra de las cosas que por ahí se llevó puesta varias implementaciones, el cambiar de la noche a la mañana, o querer cambiar de la noche a la mañana la metodología de una empresa sumamente consolidada. Entonces, lo que traemos, quizá a diferencia de eso, es justamente el know-how de haber aprendido en una industria que hoy lleva más de casi 20 años en Córdoba, es decir, digamos, en diferentes empresas, obviamente diferentes antigüedades, pero la industria en sí ya lleva 20 años de aprendizaje, de experimentos, de entendimiento del escenario y del ecosistema. Entonces, como profes o como personal trainer, digamos, llamémosle de BIM, un poco de lo que traemos es justamente eso, los planes a medida y la experiencia para decirte, che, tu empresa chica, no vayas por este lado porque lo más probable es que te des contra la pared. Vos como empresa grande necesitas este otro plan de formación. Y eso a su vez, obviamente, como decía antes, siendo el vínculo y la articulación entre los tres sectores, entre el privado, el público y la academia, para en este caso, y que digamos, una de las primeras acciones que estamos oficialmente lanzando como clúster es la formación a través de cursos, la formación a través de seguimiento, a través de becas, poniendo a disposición no solo de los estudios privados, sino también de los colegios, de los entes gubernamentales, la formación en BIM, o sea, visibilizando, poniendo una currícula que creemos que funciona y que realmente se adecúa a un escenario local, porque también esa es otra cosa que tenemos que entender. Quien tiene que aprender, quien va a aprender, lo va a desarrollar en un escenario local. Entonces, si esa currícula, si esa enseñanza, si ese aprendizaje no están de esa manera y solamente nos basamos en los ideales o en los mercados que trabajamos por fuera, lo más probable es que de nuevo nos encontremos con una barrera. Hablando o trayendo a la mesa conversaciones con quienes hoy son quienes facilitan las licencias para generar beneficios, entendiendo que esa es otra posible barrera, acompañando conscientemente durante esta curva de aprendizaje, para hacer un poco de nuevo, volviendo el personal training y decir, che, no le aflojen porque ya pasamos. Entonces, me parece que es un cambio radical lo que viene a hacer esta institución, que obviamente lo que hace es abrir puertas a todos los actores que hoy están involucrados, pero en definitiva poner a disposición muchas cuestiones, visibilizar el sector, visibilizar cada uno de los actores que de nuevo venían haciendo esfuerzos de manera individual, conectarlos, poner a disposición a empresas
hermanas que hoy tenemos que automatizan en el BIM, que desarrollan, que ayudan, poner a disposición cursos, poner a disposición docentes, poner a disposición muchísimas cosas para ir en serio con un cambio metodológico. Entonces, sin duda que eso hoy es un cambio paradigmático, ni hablar de que desde el comienzo también hemos estado muy apoyados por la parte gubernamental, y que ya lo vemos, porque también está en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ya se está en proceso todo el tema de la aprobación de planos y modelos a través de la metodología BIM, con ciertos beneficios para el inversor privado, es decir, muchas cuestiones que quizás hace 20 años que las venimos discutiendo en charlas de café y que hoy están sobre la mesa para poder ordenar este escenario, digamos. Y ese punto que planteas vos, Leo, creo que es crítico. Lo hablaron tanto vos, Martín, como Leo, esta idea de la progresión, esta idea de que se va a ir de a poco, que no se puede buscar, que suele ser el ideal. Alguien escucha BIM, alguien escucha los beneficios y dice, puedo con un botón sacar todos los cómputos de una obra, y ahí es donde empieza la gran frustración. Entonces, está buenísimo. Creo que la analogía del gimnasio sirve mucho. No vas a levantar 200 kilos en la primera vez que hagas un push-up. Es así. Creo que la progresión también es un poco lo que nombrabas vos, André, hace un rato, de el lineamiento que bajó España. Es un plan progresivo desde 2024 a 2030. O sea, no es hoy para mañana, no pueden entregarme más las cosas en la metodología tradicional. O la gente que tiene la idea de, bueno, mañana desinstalo el CAD y abro el Revit como una de las herramientas donde se apoya la metodología BIM y las cosas, ya está, soy una empresa BIM. En ese sentido, André, con tu gran experiencia que tenés alrededor de Latinoamérica, vemos que el clúster BIM en Córdoba es algo incipiente, es algo que viene con mucha fuerza y que va a empujar mucho a la realidad local. En algunos otros casos de Latinoamérica esto ya fue implementado en distintos tipos de formas, de forma gubernamental, hace un tiempo ya. Vos, con la experiencia que tenés, ¿cuál crees que es un caso de implementación a nivel gobierno exitoso, o que más se acerca al éxito de implementación? Porque las intenciones están, hay muchísimos gobiernos que han bajado línea, pero ahora eso se vio realmente reflejado en un éxito, en la mejora de la calidad de la construcción y de la toma de decisiones local, ¿o no? ¿Qué opinas? Sí, es muy buena pregunta. En realidad, bueno, primero, Leo, felicitaciones por lo que están haciendo en el clúster, me parece genial, después de haber participado en muchos Forum BIM. La verdad que lo que está pasando en Córdoba es increíble, porque hay una colaboración innata que a lo mejor tiene que ver con la cultura de Córdoba entre todas las empresas. Y me parece que van a avanzar muy rápido y que están avanzando muy rápido gracias a eso. Probablemente porque la cultura de la ciudad tiene que ver con esta cosa más colaborativa que a lo mejor se da en algunos otros espacios. Así que eso, nada, la verdad que me parece interesantísimo cómo están trabajando y cómo están alineando todo. Esto en esta línea, y con esto de la colaboración quería aclarar algo que por ahí todos los que están viendo con pantallas prendidas, de alguna manera tenemos esta línea de crear puentes entre las personas, y para esas cosas también está buenísimo estar en el ecosistema, y los que puedan prender cámara, para mí genial, porque de alguna manera nosotros empezamos a hacer redes con todos los actores de BIM, y esto también tiene que ver con que en estos espacios de café está buenísimo verlos, se ven varias caritas conocidas, no les voy a decir los nombres, pero la verdad que si pueden prender cámaras es buenísimo para conocerlas. Vitu, para contestar a tu pregunta, temas de gobierno está avanzando muchísimo también, pero porque se van alineando como muchas cosas en paralelo. Primero, entes bilaterales como el BID, Fonplata, la CAF, están realmente interesados en financiar todo lo que tenga que ver con temas de innovación y sustentabilidad. Dentro de esa línea, que por supuesto es coyuntural, se da justo que además gobiernos están interesados porque ven lo que pueden manejar teniendo datos, lo que pueden controlar teniendo datos de la ciudad, lo que las tomas de decisiones pueden tomar teniendo los datos. Entonces los gobiernos se están alineando.
Y ya que está, les comento dónde están las universidades, que me toca participar en un montón, y pasa que por ahí los decanos o los rectores de las universidades más pro tecnología se acercan a ver cómo se puede hacer para hacer algún tipo de colaboraciones con empresas privadas de tema BIM que tengan muchos años en el mercado antes de empezar a lo mejor solamente a formar profesores, y esto es súper interesante. Y por otro lado, está pasando otro fenómeno, es que los estudiantes están presionando a las universidades para salir con herramientas y concepto BIM. O sea, lo que les pasa a los estudiantes es que en las universidades por ahí se tarda un poco en aprobar nuevas materias, en aprobar materias, bueno, ni hablar que las materias sean, ¿cómo se dice? Cuando son, que ya quedan para siempre en Electivas o... claro, que las materias electivas van un poquito más rápido, las que son las materias que ya para que queden directamente es un poquito más lento, pero los estudiantes presionan para tener todas estas herramientas dentro de la universidad. Entonces, algunas universidades también se acercan para hacer colaboraciones lo más rápido que se pueda para poder responder a la demanda, porque los estudiantes en cualquier momento de su carrera ya podrían estar preparados para responder a requerimientos BIM en cualquier parte del mundo. Entonces, se está dando como se está alineando, digamos, estudiantes, empresas, gobiernos, y dentro del tema de innovación y sustentabilidad que esté en agenda de todos los gobiernos y que esté en agenda de un montón de espacios que antes no estaba como prioridad, hoy está como prioridad. O sea que se alinea todo para que esto crezca, sumado a la pandemia que simplificó, sobre todo una gran generación que decía hasta hace muy poco, de ninguna manera tomaría a alguien que no venga a la empresa, de ninguna manera tomaría a alguien que no sea de mi ciudad. Eso también se revirtió. Entonces, bueno, hoy esta cosa colaborativa y de ecosistema se está naturalizando un poco más y me parece interesante. Y con respecto a tu pregunta, perdón, Vitu, que siempre voy como a lo macro y después a lo micro, en mi experiencia particular estamos implementando en un montón de áreas de gobierno, falta muchísimo camino por recorrer, y municipios, te diría que por ahí es más fácil en los municipios que son más chicos, porque en los municipios que son más chicos son menos los que definen, y es más fácil entrar con pruebas piloto en lugares más chicos. Pero en cuanto ven, por ejemplo, el municipio de Morón es uno de los casos que hace muchos años estamos trabajando con digitalización de catastro, ventanilla única, está funcionando muy bien. Para los que no son de acá, el municipio de Morón es de Buenos Aires, pero en el gobierno de la ciudad también están funcionando. Hay mucho hecho, hay mucho trabajo todavía por hacer, pero hace muchos años que la gente ya se acostumbró. Y esto de hacer, para decirlo en términos fácil, una maqueta de maquetas y que cada profesional entre su plano o modificación dentro de esa maqueta de maqueta geolocalizada, hace que de alguna manera los gobiernos tengan un control absoluto de todo lo que está pasando en tiempo real. Entonces son maquetas digitales vivas, que no hay que hacer como antes relevamiento de la ciudad solamente y pasar los datos, sino que de verdad se conectan todas las áreas y de verdad que cada profesional se convierta en un data entry de información. Entonces son datos, cada profesional mete datos, que además mete datos geolocalizados, por eso aclaro esto, y entonces hay todo un sistema que se empieza a ordenar, controlar, por supuesto, inmediatamente se pueden cobrar más rápido los impuestos y pasan un montón de cosas que a las municipalidades y a los gobiernos les interesa muchísimo porque simplifica un montón la supervisión, el control del dato. Entonces, a mí me parece que estamos en un momento coyuntural, queda muchísimo camino por recorrer, pero si hace 15 años que estamos en el tema BIM, donde la gente no sabía qué es BIM, hoy hay interesados desde todos los lugares y me parece que se están juntando desde la presión de los estudiantes, las universidades, los gobiernos, las instituciones que están en pos de sistematizar todos los procesos, los profesionales, entonces, bueno, y los entes bilaterales, que por primera vez estos últimos años están financiando y apalancando un montón de proyectos de innovación, y eso es súper interesante. De hecho, hay un caso muy interesante que se llama Unicipio, en Mendoza, que lo pueden googlear, que es que se unieron 7 municipios con 3 colores políticos distintos para hacer un tema de innovación.
digitalización, y el BID lo financió, está funcionando bárbaro, súper interesante el caso, pues sobre todo porque además tienen distintos colores políticos y se pusieron de acuerdo para compartir datos digitales. Y eso para Mendoza simplificó muchísimo, muchísimos temas, lo pueden googlear, está todo público, interesante el caso, pero además por lo que charlaba antes de el tema humano, qué pasó, cómo hicieron con la gente para poderlos poner de acuerdo, siendo que en algunos casos ni se hablan, y aún así para un tema de innovación lograron ponerse de acuerdo. Genial, qué buenos los ejemplos. Bueno, está tomando notas para ir a revisarlos. Están muy buenos los casos de estudio. También, en ese sentido, el libro de Seba es muy interesante porque hay mucha información, o hace mucho tiempo que nosotros que estamos metidos en este mundo empezamos a recolectar datos, pero hasta hace poco no había porcentajes y estudios parametrizados e información fidedigna de lo que estaba pasando. Era como un estimado, sí hay unos 20%, se hablaban de porcentajes muy vagos. Creo que ahora, viendo que hay casos concretos en donde se empieza a tomar y de donde se empieza a medir, hasta que los datos no se miden, no se puede tomar acciones al respecto. Eso pasa en cualquier orden de la vida, entonces que eso se esté dando es buenísimo. Retomando un poco un par de cosas que dijiste. Del lado de las universidades, sí creo que es súper importante el apoyo y la necesidad que hay. En ese caso, nosotros, por ejemplo, como el Pontem, somos una plataforma educativa, y aprovecho que está prendida la cámara, ahí está Maali Carro Pérez, que es del lado universitario, justamente el FCFIN, la Facultad de Ciencias Exactas, gracias a una iniciativa que tenemos en conjunto, hemos armado estas diplomaturas con aval universitario, justamente por esta necesidad que tenemos de formación. Tenemos la necesidad no solo de formación en lo que es gestión de proyectos en general, sino todo lo que es el gerenciamiento BIM dentro de un proyecto y el gerenciamiento de obra. Entonces, nosotros nos damos cuenta como plataforma educativa la falta que hay, la necesidad que hay, y cómo de a poco los distintos ámbitos universitarios, tanto públicos como privados, se están poniendo de a poquito a la altura y están generando estos espacios. En el caso de FFCIN, hace años que nos acompañan, ya desde el 2019, son parte de este proyecto que tenemos de el Pontem, que creo que lo dijo Martín, la búsqueda que tenemos nosotros de transmitir y de poder llegar con estos conocimientos a muchas personas. Creo que también es un poco lo que contaba Leo desde el lado del Cluster BIM, la necesidad de no es algo que queremos hacer como propio e individual y egoísta, sino queremos que cuanto más expansivo sea, que es un poco también lo que vos hablabas con esto de las Smart Cities, compartir información, formar entre todos una base de datos. De nada sirve que mi base de datos esté sola, aislada, sino empezar con esta comunidad de comunicación y de información que te permite tomar decisiones muchísimo más conscientes cuando vos tenés las herramientas y los datos para poder tomarlas. Me parece como súper importante. Sí. No quiero dejar de pasar esto para agregar, porque es algo que defendemos y profesamos mucho con Seba desde Dobel Pontem, porque realmente creemos en esto, y a veces hasta he hecho que me han llegado comentarios diciendo, ¿por qué hablan de los otros, digamos? No solamente Dobel Pontem está empujando este tipo de cuestiones, que no son menores, digamos, armar, como les digo, proyectos de formación continua en 3 roles, porque para que quede claro, para los que están acá, lo que armamos con Seba fue identificar aquellos lugares que creemos que a la industria hoy le duelen un montón a nivel mundial. O sea, en lo personal, con uno de mis socios en Blend, Pablo Lemper, que está por ahí, llegamos hace poco, estuvimos 21 días en Estados Unidos, visitamos estudios de arquitectura desde Foster & Partner hasta DLR, que son estudios de tope mundial, y otros estudios de menor escala, y fuimos a la convención anual de arquitectura, digamos, en Estados Unidos, y el project manager, que es el gerente de proyecto, les duele a todos porque no hay. El BIM manager les duele a todos porque no hay. Y ni hablar el gerente de obra, que bueno, aquellos que estén metidos en la constructora saben que jefes de obra y gerente de obra, si hay, avísennos porque no los encontramos por ningún lado. Entonces con Seba en su momento dijimos, che, aquello que no hay, lo formemos, porque si no,
todo queda en la charla de café, todo queda en la conversación, todo es culpa de las universidades que no forman. Ahí me van a tener a mí siempre como un defensor, siempre digo que después o junto con el Club Atlético Talleres de Córdoba, la institución que más me representa es la UNC, a la cual tengo un amor infinito, y creo que a veces injustamente se le pide demasiado a la academia, ¿no? Yo hablo puntualmente de la UNC, de la cual soy parte, pero en realidad le cabe a otras facultades. Estamos hablando de que uno pretende que un arquitecto, yo me hago cargo como arquitecto, aprenda todo en una carrera que tiene 5 años más tesis, 6 años, digamos. Cuando la idea de profesional es, yo cumplo en diciembre, ahora cumplo 20 años de egresado, y voy a decir, es injusto, digamos, que eso, que tirarle con eso a la academia, porque la responsabilidad del egresado es seguirse formando continuamente, que lo vemos, y con Seba siempre lo comentamos, es típico de los odontólogos, es típico de otras disciplinas, que asumen que deben formarse permanentemente, digamos, y no andan todo el tiempo reclamándole a las academias. Entonces, para completar esto, cito algunos otros casos que considero exitosos, que están haciendo mucho esfuerzo también por esto. En la Facu de Arquitectura está la gente de la diplomatura en tecnologías, que arma incluso el evento de Tecnofaut todos los años. Ahí está Bernardo Pérgamo, digamos, la cabeza, a quien conozco, y nada, y conocemos otros chicos como Emma Vilosio que están ahí, que están haciendo un montón también por esto, y esto sucede en la Facultad de Arquitectura. Es una carrera de posgrado, pero es válido también. La Escuela de Gestión dentro de la Cámara Argentina de Construcción tiene un programa de diplomatura BIM genial también. Ahí está la cabeza Gabriel Benítez Gabo, que es ex colega nuestro y ex compañero de trabajo, que también es un trabajo muy serio, ahí con Seba Orrego, digamos. Y nosotros con Seba siempre, cada vez que aparece esto, decimos, nada mejor para nosotros, porque en vez de ser lo único loco que andamos diciendo que hace falta formarte en BIM, que aparezca más gente, digamos, y que seamos muchos diciendo que hace falta formarse en BIM. Entonces, nada, lo menciono, Vitu, porque es válido al menos plantar, Sí, o por lo menos hablar de que empiezan a aparecer en la academia los intereses por, bueno, ni hablar FESEFIN, que nos dio el lugar a nosotros de proponer estas 3 formaciones, digamos, y nos han dado una mano enorme para esto, y cada vez que les llevamos propuestas y webinar o un laboratorio de innovación y demás, abrazan todo. Entonces digo, la academia, aún siendo un monstruo gigantesco que como todo tamaño grande es más difícil de moverse, está entendiendo y está, creo yo, adaptándose a este cambio de los tiempos, digamos, pero bueno, siempre en las instituciones más grandes, así como en las organizaciones, en las constructoras, en los estudios de arquitectura más grandes, esa transformación, o decidir ir al gimnasio, yendo a la metáfora que usamos con Leo ambos, cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, vale mencionar algunos otros casos, y no son los únicos, hay muchos más, digamos, pero algunos que se me vienen a mí a la cabeza, y porque conozco integrantes de cada uno de esos programas formativos que es importante reconocerles el esfuerzo también. sí, gracias. Martín, siempre es importante y a nosotros nos parece clave que esto se difunda. Como decía recién, la idea no es hacer algo encapsulado y egoísta, sino que esto tenga el mayor derrame sobre todos los ámbitos donde nos metemos como arquitectos, ingenieros, constructores, posible. Antes de abrir el micrófono a preguntas, que seguramente hay muchas, y agradecemos que están todavía todos súper atentos, y ya venimos pasada una horita de charla, pero se hace muy interesante. El último tema disparador que me gustaría sacar es para Seba Sanabria, también por su conocimiento de otros contextos, y creo que es algo que hablabas vos recién, mencionabas Martín, Andrea, el tema de la innovación. Se habla o se desarrolla mucho el concepto de Smart Cities, y hoy también estamos como atravesados por esta tecnología que decía Martín, con respecto a todo lo que es inteligencia artificial, las impresiones 3D, la robótica, etc. ¿Cómo ves que todas estas estos distintos avances tecnológicos atraviesan este mundo BIM, y cómo se va a ver afectado también? Porque ya estamos hablando recién, bueno, de la implementación paulatina. Ahora nos vamos a dar vuelta y vamos a terminar de implementar la base, y ya vamos a tener que nos va a estar corriendo de atrás la inteligencia artificial y todo lo que eso implica. Entonces, ¿cómo ir combinando las dos? Porque vamos a tener que ir corriendo cada vez más rápido en la cinta para seguir con la analogía. Está bueno eso, y tú
es un tema. Es un tema. El Todo tema. en paralelo no tiene nada que ver con BIM. Yo creo que la filosofía va a ir más por cómo vamos a hacer para que las máquinas nos paguen a nosotros, porque ya en un momento no podemos seguir adelante. O sea, es simplemente ellas van a trabajar y nosotros vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se va a pagar eso? Pero eso es otro tema mucho más profundo. Creo que en definitiva vamos a tener unos cuantos años todavía, y no tantos, pero tenemos. Y lo que quiero decir es, creo que BIM en definitiva es un elemento central en todas estas nuevas tecnologías, en la robótica, en el machine learning, la inteligencia artificial. O sea, creo que es un elemento central de integración para todas las demás tecnologías. ¿Por qué? Básicamente por la primera definición que compartimos con André, Leo, y que di ese remate de base de datos y jerarquización y estructuración y productividad. En definitiva, tiene que ser el objetivo para lo cual hacemos todo esto. Entonces, si el objetivo es productividad y la metodología, como metodología, no como tecnología, es la que va a gestionar la información para lograr ese aumento de productividad, en definitiva, lo que vamos a intentar hacer con todas las tecnologías que se presenten es la integración de eso. Que va a ser Revit, ArchiCAD, Presto, que van a hacer esas tecnologías, no, probablemente no. De hecho, hay una disrupción que está al caer, que es que ya los software de producción de modelado van a estar en la nube y ya no van a estar más en el desktop tampoco. Y eso también es un cambio bastante radical, aunque no parezca, pero es un cambio, así como Tesla lo es para los autos, es un cambio, porque es actualización en tiempo real de todo. Mejora, versión 01, 02, 03, todo en tiempo real. Y entonces entramos en ese tema, y yo creo que BIM hay que interpretarlo como metodología, como es PMI, como metodología, como es Lean, como metodología, e intentar ver cómo la tecnología se pone a disposición de esto. ¿Para qué? Para poder ver cómo es más eficiente obtener datos, información e informes, que son cuestiones diferentes, pero todas integradas entre sí. Entonces, va a haber inteligencia artificial que genere datos más rápido, ya la hay. 9 puntos que se automodelan a partir de Machine Learning e inteligencia artificial, ya lo hay. Que se produzca información, ya lo hay. Informes de revisión de accesibilidad y de, ¿cómo es? Me sale en inglés, pero bueno, clearance, o sea, espacio Sí, útil, de uso. Todo eso ya está, y se autogenera con el Machine Learning también, y va aprendiendo la propia máquina. Entonces, creo que la clave es eso, entender que BIM no es tecnología, es metodología, y que el foco no es las herramientas, sino que el foco es la productividad, y eso va a hacer que nos pongamos creativos en definir estándares, en definir procesos, en formar a las personas y en aplicar la tecnología que más se adecue al aumento de la productividad para abastecer o alimentar lo que es el ciclo de vida de los diferentes proyectos. Y ahí creo que con eso queda como bastante claro de todas las posibilidades que hay, sí, infinitas. Hay que abrir la cabeza y construir diferente. O sea, hay que pensar diferente y utilizar lo que se va presentando para lograr productividad y evitar los desperdicios, y así una cosa lleva a la otra, y mayor infraestructura, menos brecha social, bla, bla, bla. sí, me gusta mucho, muy interesante el concepto este que vos planteas de la productividad, porque a veces pasa eso. Hay mucha gente que mira la metodología BIM como algo, no entiende bien por qué lo tiene que hacer, porque está dando vueltas y lo hace, pero en realidad en el fondo es eso, es una forma de trabajo para mejorar la productividad. O sea, nosotros hoy le demandamos al mercado como usuarios, por ejemplo, que la productividad que tiene un teléfono celular sea cada vez más alta. Ya no nos alcanza con que uno pueda comunicarse por teléfono o por mensaje. Hoy le exigimos esa productividad al teléfono que te permita, como decías vos, estar en la nube, desde mi teléfono estar conectada para poder entrar a un archivo de Excel para ver un determinado informe. Bueno, también la productividad de poder entrar con un dispositivo móvil que tenga acceso a Internet a un modelo tridimensional con información actualizada en el momento en una obra. O sea, ¿por qué tenemos que
¿por qué no empezamos a exigirle también al rubro de la arquitectura, ingeniería y construcción esa productividad? Tenemos por ahí también, y esa es la barrera también que hay que romper, viste que uno siempre calcula como el porcentaje de desperdicio. Bueno, hay como un gran porcentaje de desperdicio que nosotros tenemos en mental sobre cómo debería funcionar la arquitectura y la construcción en general. Entonces creo que si empezamos a reducir eso al mínimo y empezamos realmente a ponerle foco a la productividad, se van a empezar a concatenar todas estas tecnologías que en definitiva están a disposición para que las usemos de la mejor manera posible. O sea, las tecnologías están. Ahora creo que es como decís vos, el BIM es el articulador que va a decir, che, ¿qué objetivo tengo? ¿Para qué voy a usar tal tecnología? ¿Por usarla? ¿O porque realmente me va a dar un beneficio para poder tomar una buena decisión? Está muy buen el concepto, no sé. Sí. Exactamente, Vico, y la clave ahí en realidad es por lo menos como yo lo interpreto, ¿no? O sea, ahora abrimos, creo que abrimos un poco el micrófono. Productividad a través de la gestión de la información. O sea, eso fue en el 80 cuando surgió y quedó ahí y después se retomó 20 años después porque las condiciones no estaban dadas, pero en definitiva la productividad, todo empezó por el propósito de productividad y ahí empezó a escurrir para abajo. Entonces no nos podemos atar a frameworks, o sea, marcos de trabajo estáticos. Hay que ver qué es lo que aplica. Y en función de eso tendremos que hacer lo que haya que hacer. O sea, y entenderlo así, pero siempre no perder el foco de cuál es. No hacer bien por hacer bien. Ayuda, y simplemente para rematar eso, ayuda a la demanda, que haya ley, que haya ayuda, por lo que hablamos, 50% de la industria se moviliza para ahí. Ayuda y apalanca para los que no entienden el propósito final, que lo hagan porque lo tienen que hacer, pero porque hay algo más arriba. Entonces, en ese sentido está bueno. Bueno, Ahora hay Vitu, un caso que puede ser útil, que me tocó participar en República Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas, que también hizo una prueba piloto sobre las cabezas del Ministerio de Obras Públicas, un grupo chiquito. El siguiente paso es todo el Ministerio entero de Obras Públicas, que es muchísima gente, y desde ahí, con las universidades, y el plan que sigue es poder capacitar mucha gente a través de las cámaras, o colegios de arquitectos, o colegios de ingenieros. O sea, hay esos planes desde gobierno para todo el sector, y eso está en proceso. Después ya en próximos webinars podremos mostrar avances cuando avance un poco más el proceso, pero cuando empiezan capacitándose las cabezas de los ministerios, transmitir este concepto empieza a ser mucho más fácil. bueno, Vitu, yo soy el que dice time out, porque obviamente Sí. somos todos apasionados y nerdos, pero con Se Seba terminó somos el muy Tabata. Ya que Sí, estamos ya con está, o cosas del sea, gimnasio, se terminó el WOD. 19:45 me parece tiempo suficiente. Yo 2 veces insistí en que se hagan preguntas, ahora las pueden hacer con micrófono abierto. De todas maneras, mientras eso suceda, si es que alguien se anima, o vía chat, o vía abriendo micrófono y cámara, primero agradecerles, creo que muy interesante la charla. A nosotros, cada vez que con Seba, nada, le somos honestos, por ahí nos juntamos los dos y decimos, che, con el poco tiempo que tenemos, este esfuerzo en Dobel Pontem y demás, y por qué lo hacemos. Y bueno, en lo personal nos pasa siempre que cuando terminamos de armar estos espacios, ya son varios, ya vamos como 8, realmente nos sentimos muy orgullosos de abrir el lugar a que esto se dé, porque obviamente tiene un marco comercial, pero como lo habrán visto, a veces hasta después nos juntamos y decimos, che, ¿por qué mencionamos los competidores? Bueno, porque somos así, digamos. Nos interesa esta plataforma mucho más allá del upselling de nuestros productos, digamos, que obviamente esperamos que los elijan, esperamos que se inscriban, son productos de altísima calidad que certifica la UNSA y demás, pero no son los únicos. Pero bueno, en lo personal agradecerles a los tres. Creo que los tres hacen o representan un esfuerzo en términos de esta transformación digital en una industria que, cuando suelo compartir en distintos espacios charlas sobre esto, yo estoy muy metido. Les recomiendo un libro, me acabo de comprar un libro en Estados Unidos que no se va a ver, pero se llama The New Technological Condition, de George Braccio. Imposible, ya se lo voy a escribir, imposible le apellido a este tipo. Pero bueno, yo soy profesor de historia y me he metido mucho como en la historia de todo esto que hemos estado hablando, Vito. Hoy los historiadores tecnológicos le llaman la era post-digital, digamos, el machine learning, la robótica. Entonces, me parece que eso hay que mirarlo de frente, no hay que mirarlo con temor. Yo no soy muy amigo de las miradas apocalípticas sobre esto.
será porque mi padre de muy chiquito me hizo leer toda la ciencia ficción de los 70 y de ahí debe venir mi amor por lo tecnológico y por creer en esto. Siempre mi padre, que es médico, nada que ver, pero él me dice, viste, los egipcios se morían a los 25 años y ahora los hombres nos morimos a los 80 años, digamos, entonces creemos en la ciencia, creemos en la tecnología y demás, pero creo que bueno, eso da casi para un webinar separado, pero agradecerle a los tres, porque en tus giras, Andrea, haces mucho por esto y por profesar esto y por difundir esto. En la asociatividad de Leo presidiendo un clúster se hace mucho también por entender que estos cambios se hacen colectivamente, no se hacen con arrestos individuales, y ni hablar en lo tuyo, sea sentarse a escribir un libro sobre esto, es un esfuerzo dantesco que realmente, bueno, ahí está, lo hemos puesto en el chat para los que no lo vieron, se lo pedimos y está ahí el link de Seba, que lo compartió generosamente. Así que bueno, los tres por distintas avenidas, pero están creo que en un común propósito de nada, de bregar porque esto cambie y porque una industria que sigue por ahí siendo muy parecida a como los romanos hacían acueductos, ¿no? Incluso a veces hasta empeorando, pero sobre todo donde yo digo, y rescato esto que dijo Andrea, no nos olvidemos de las personas, porque la tecnocracia nos lleva por ahí a olvidarnos que estamos en una industria en la cual ese last planner del que habla Lean Construction sigue siendo un obrero con bajísimas condiciones de salud, de un montón de cuestiones, resolviendo obras que en su altísimo promedio tienen altísimos riesgos, tienen desperdicio, tienen cosas que se tienen que rehacer, malas instrucciones y demás. Y bueno, creo que desde esta era post-digital hay que aprovechar para no estar subsumidos en la tecnología en sí mismo, sino aprovechar la tecnología como medio para la mejora continua de una disciplina, en términos de la arquitectura, veo yo, y de una industria que está atrasadísima, digamos. Se debe muchísima mirada hacia adentro y se debe muchísima transformación, y bueno, creo que ustedes tres representan una parte, digamos, que hace un gran esfuerzo porque eso cambie, y me parece que, bueno, desde esta plataforma nosotros también promovemos que se generen estas discusiones para esto, así que muchas gracias Vitu también por haber moderado esta mesa, también por coordinar académicamente la DiploBIM, que tiene que ver mucho con esto. Si hay preguntas, dejamos así como un ratito incómodo de silencio para que cualquiera abra micrófono y le pregunte a los tres speakers que han sido de lujo, y si O no, que damos escriban por ahí porque, viste, cuesta yo, prender yo lo micrófono, pregunté pero varias veces, pero viste, por ahí la gente está como tímida en esto. Pero animarse a preguntar, abrir ahí está micrófono. Martín. Levanta Listo. la mano Martín Gallamo. Martín, vayamos. Martín, todo tuyo. Buenas a todos. No sé si una pregunta, pero por ahí sí, puede ser pregunta. No hace muchos años que estoy en el tema del BIM, pero sí me apasionó. Y si bien allá en pandemia por 2019 tuve mis comienzos, y no justamente por el lado de la herramienta, sino de lo que es el BIM y encima el BIM en obra. Haciendo la diplomatura, hoy lo nombraron a Gabriel Benítez, él estaba en la diplomatura que hice. Bueno, la cuestión que transitando estos años, a la fecha, para resumir, me encuentro localmente, Santa Fe Capital, que es de donde yo soy, en Argentina, una situación que sería la siguiente. Veo en el ámbito del BIM, que es bajo, diría acá, chicos muy jóvenes con una capacidad de uso de las herramientas impresionante, realmente impresionante, con muy buen dominio y aparte muy rápida asimilación del manejo de la herramienta, ¿no? Ahora, en contraposición con conocimientos de lo que tiene que ver el hacer, el construir la calle realmente, muy grande también. Y otro gran grupo de gente, de profesionales, con ya una cierta experiencia en lo que es la calle, como le digo yo, pero con un bajo conocimiento y por ahí mayor dificultad para aprender las herramientas, ¿no? Incluso hasta por faltas de tiempos y bueno, un montón de cuestiones. Y cuando
uno intenta colaborar, que creo que va por ahí entre este grupo y este otro grupo que decía, particularmente encuentro muchas trabas, barreras, rispideces. Hoy hablaban del músculo que hay que sacar durante un tiempo y en un proceso determinado. Yo no veo que los chicos más chicos quieran, no noto, no digo que sean todos, obviamente, no noto que quieran realmente estar dispuestos a eso. Ahora, vos le das para ejercitar ese músculo con las herramientas y no tienen ningún tipo de duda. Pero le das esa ejercitación en el músculo en la práctica y no la quieren hacer. Y no logro identificar por qué. Hay mucha gente que noto que no quiere realmente poner tiempo en eso. Y sí en el aprendizaje de las herramientas digitales. ¿Alguien ha observado algo parecido? Y si lo hicieron, me gustaría escuchar opiniones. Entiendan que traté de hacerlo lo más resumido posible. Martín, sí, los dejamos a algunos de los speakers a contar su experiencia, que puede ser diversa, digamos, obviamente. Andre, Leo, Seba, quien quiera responder. Dale, André. Bien, en realidad a mí me preocupa un poco, es lo que decís, es así. La gente muy joven maneja las herramientas con una velocidad increíble, aprende con una velocidad increíble, nacieron con la tecnología en la mano, pero si alguien no los mete en un proceso, son grandes, digamos, tienen mucha velocidad en herramientas. Me preocupa el tema de los procesos y de nuevo lo humano, cómo insertar a toda esta gente con las generaciones siguientes que sí saben de obra o que sí saben de procesos. Algunas de las cosas que están funcionando en los estudios es mezclar las generaciones entre la velocidad de los chicos que manejan herramientas espectacular con la generación que sigue que maneja obra espectacular y que maneja procesos y la lógica de la obra. De hecho, nosotros tenemos un montón de estudiantes que son de colegio técnico, o sea, ni siquiera estudian arquitectura, ni siquiera estudian ingeniería, y aún así se los meten en un proceso buenísimo, pero bueno, porque el know-how está puesto por la gente más grande, a donde dentro de un ecosistema funcionan todos. Alguien que funda en una escuela técnica, alguien que tuvo muchos años de obra, alguien de PMI que está en procesos, y me parece que lo ideal en estos casos es empezar a mirar que cada generación tiene un know-how espectacular, que son compatibles, en esto de nuevo vuelvo a lo humano, en ver cómo hacer compatible la diferencia generacional. Me parece que todo tiene que ver con espacios multidisciplinarios, por eso me encanta este espacio donde podemos juntar todos, y de hecho hacer colaboraciones con el PMI, hacer colaboraciones con Lean Construction, o sea, ver todo el panorama general. Me parece que en esto se gana un montón. De hecho, se está viendo la posibilidad de los congresos de ingeniería civil empezar a invitar a los estudiantes de arquitectura y un montón de cosas culturales que por alguna razón viene de generaciones de atrás, que me parece que hay que romper lo antes posible, porque todos los casos que yo veo de éxito tienen que ver con lo multidisciplinario y multigeneracional. Y también, perdón, ahí meto una cucharita, el tema de la retroalimentación, ¿no? Creo que vos lo nombrabas, André, como algo muy importante, que distintas generaciones aporten su know-how, pero es importante también, y qué pasa, por eso hay, creo, desde mi opinión totalmente personal, esta división, esta separación, y es porque también las generaciones que tienen mucho conocimiento sobre obra, pero poco de tecnología, no creen que sea suficiente meritorio meterse en la tecnología o que lo que la nueva generación puede aportar. Entonces, no es algo que va a venir, creo que no es que uno solo le va a aportar al otro, sino que es algo que hay que pararse desde la realidad del que ya tiene mucha calle, a decir, el que está al lado mío, el chico que domina muchísimo la tecnología, puede aportarme a mí y me puede retroalimentar, porque yo tengo mucha experiencia en obra, pero qué bien me vendría poder sistematizar toda esa experiencia y poder verla en datos y poder tomar decisiones a conciencia y no a
ojímetro a ver para dónde viene el viento, o porque yo hace 20 años que lo vengo haciendo así funciona. Entonces me parece que es súper interesante lo que planteas, Martín, es una realidad completa, pero creo que hay ese choque generacional se da y ese también como ese apartamiento de la nueva generación a la calle puede ser también porque no está abrazado como una persona o un interesado, un stakeholder que puede aportar algo. Entonces, cuando las generaciones que tienen mucha calle vean que la nueva generación también tiene algo, y tiene algo muy valioso para aportar y no solo para aprender, me parece que se va a dar mucho más esa dinámica. Opinión Completo personal, ¿no? completo algo, Martín, desde mi experiencia. Bueno, hoy como integrante de una organización como Blend, digamos, que exportamos servicios de arquitectura atravesados por tecnología, digamos, fundamentalmente BIM, y como docente de la Facultad de Arquitectura en uno de sus últimos niveles, digamos, en cuarto nivel. A mí me parece, o al menos a mí lo que me encanta de esta nueva generación, a mí también me van a encontrar siempre como en el ring defendiéndolos, digamos. Yo creo que mi generación, yo tengo 45 años, soy de 1978, años todavía dictadura argentina, ¿no? Como para situarme en un contexto. A mí me decían lo que había que hacer y yo agachaba la cabeza y lo hacía. Digamos, la buena parte de eso que he heredado una mirada muy orgánica de la vida, ¿no? O sea, yo tenía un jefe y me decía lo que había que hacer y yo por dentro lo podía cuestionar, pero yo lo hacía. Digamos, un hombre muy responsable y sin cuestionar mucho. Y eso a veces en los entramados orgánicos funciona, porque vos tampoco podés tener una anarquía donde todos están cuestionando todo el tiempo, ¿no? Y a veces hasta no hay tiempo para explicar todo o para explicar el sentido de todas las cosas. Esta generación me parece que a quienes lideramos organizaciones, incluso estamos en la docencia o en la difusión de algunas cuestiones, nos exige, y me parece que es bueno, visto desde ese punto, una frase que usan mucho los norteamericanos, que es el "what's in it for me", ¿qué hay para mí en esto? Y que la explicación no es dinero, o sea, es ¿por qué tengo que abrazar esta nueva metodología? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que aprender aquello? ¿Qué trae esto? ¿Por qué lo hacemos, digamos? Hay más como una vuelta al niño que preguntaba todo el por qué, el why, el propósito de las cosas. Yo lo encuentro fascinante. O sea, al menos a nosotros en Blend, la experiencia es que eso nos obliga y nos exige y siempre nos empuja a una mejora en términos de construir el sentido de las cosas. O sea, preguntarnos por qué hacemos las cosas, porque tenemos una organización de jóvenes que nos cuestionan el porqué de todas las decisiones, no solamente de una nueva implementación, de una nueva plataforma. Che, vamos a hacer OKRs. ¿Y por qué eso? ¿Porque está de moda? ¿Porque sirve de algo? ¿En dónde vemos el retorno de ese esfuerzo? Yo lo que veo en esta generación, que creo que debemos capitalizar, es eso, y creo que la generación más joven también tiene que aprender de nosotros a veces ser más orgánicos. O sea, a veces hay tomadores de decisiones porque las organizaciones son así, porque las instituciones son así. No siempre hay tiempo para construir alrededor de cada decisión el sentido de las cosas, y ahí subyace un punto, un sweet spot, dirían los norteamericanos, clave, que es la confianza. Si vos confías en mí como tomador de decisión, como integrante de este equipo, vas a darme tiempo que luego te comente el sentido de las cosas, pero a veces me va a encontrar a mí diciendo, che, está todo bien, ahora hay que hacer esto, confía en mí, que ahora hay que hacerlo. Después vamos alrededor de eso a preguntarnos por qué lo estamos haciendo, pero confía en mí que hay que hacerlo. Y nosotros, los más viejos, me considero un viejo ya para estas empresas tecnológicas, confiar en los más jóvenes en que en esa virtud de preguntarnos el por qué hacemos las cosas, siempre salimos mejor de ahí. Creo que hay una cuestión, como dijo Vitu, ¿no? Encontrar el punto exacto generacional, y es cultural y es generacional. Los Y tiempos han cambiado. retroalimentación, me parece que siempre está como, eso pasa, como mucha competencia de, bueno, ¿cuál la aporta más y cuál la aporta menos? Me parece que si entendemos que somos súper complementarios, se suma. Y creo que hay, por ejemplo, hay una de las chicas, Candelaria Videla, que dice, es importante también poder capacitar a estas generaciones nuevas para que puedan identificar la importancia de lo que se pueden hacer con las herramientas que dominan. Y creo que ahí eso pisa muy fuerte sobre lo que decía Seba. No son herramientas, es una metodología, y también es entender que se utiliza esa metodología con un objetivo común. Cuando entendemos que sea común para toda la comunidad, para todos, va a ser más propicio este intercambio, me parece, que está bueno. No sé si alguien quiere agregar más. Yo sumo algo cortito. Sí. Yo creo, sin duda, que coincido, Martín, con
la consulta y creo también, y esto es lo que sumo, me parece que también ha habido un cambio en el mundo, digamos. O sea, me parece que nosotros incluso somos más receptores de esa generación previa de bajar líneas sin importar el porqué y que lo hagas. Creo que hoy el mundo viró hacia otro lado y lo vemos en todo tipo de empresas, lo vemos en las redes, donde si la empresa no da algo, si la empresa no justifica el porqué, ya el tema cambia. Y la realidad es que hoy hay una generación que se ha dado cuenta que si no se suma al tren digital incluso queda afuera, pero no porque por capricho, sino porque además lo estamos viendo, y un poco lo que decía Andrea, lo que decía Seba, los mismos gobiernos hoy están empezando a exigir, entonces ya no es una decisión por preferencia, sino es, si no me subo a esto, evidentemente me quedo afuera, y hay una generación que viene a 200 por detrás. Yo no soy tan viejo como Martín, yo soy del 89, pero... Fuiste alumno mío, de hecho, fuiste alumno mío. Imagínate lo viejo que soy yo. Pero creo que eso también hace un cambio generacional. O sea, y esto, pongo de primera mano el ejemplo del clúster, digamos, cuando nos sentamos en el clúster éramos 5 empresas competidoras. O sea, y nos llevó un par de reuniones a abrir un poco las cartas y empezar a charlar o tener conversaciones un poco más abiertas. Es la realidad, pero por eso nos sentamos a la mesa. Entonces, evidentemente hay un cambio paradigmático en la forma de hacer las cosas, y no olvidemos otra cosa, nosotros profesamos una metodología que se basa en la colaboración, o sea que si nosotros no entendemos eso, digamos, y en la colaboración no entendemos, como bien decía Andrea, que está el otro, que es la persona, y que tengo que bajarme un poco, que tengo que abrir mi juego para poder sacar algo mejor, porque como bien decía Seba, buscar la productividad. Evidentemente si hoy estamos hablando de una metodología colaborativa porque entendemos que la productividad no viene en lo individual. O sea, eso es lo primero que hay que entender y lo primero que tenemos que trabajar para poder hacerlo y para lograr esa productividad. ¿Nos gusta? No, por supuesto que no nos gusta. A nadie le gusta en un mundo digital donde maquillamos absolutamente todo y donde en las redes mostramos solo lo que queremos mostrar, bajar, abrir las cartas y mostrar nuestros procesos, mostrar nuestra forma de trabajo, mostrar cuando nuestras empresas no van tan bien, mostrar todo eso, por supuesto. Pero es donde estamos y estamos dispuestos a hacerlo, y eso creo que es el cambio. O sea, con los procesos, con esto de subir toda la nube, por supuesto, quien trabaja hoy codo a codo conmigo ve si yo me desorganicé en mi modelo, si mi modelo es no está lo organizado que debería ser. Pero también me ayuda a mí a avanzar y a entender y a ordenarme para mejorar eso. Entonces, ahí está el principio de la colaboración y el principio del beneficio mutuo y de esta retroalimentación de la cual hablaba Vitu. Entonces, entender eso, entender que por supuesto confiamos en el trabajo colaborativo, es sin duda el éxito que hoy, o es el cambio de escenario que hoy vemos. O sea, hoy con el Cluster BIM, por supuesto que no perseguimos un beneficio económico, nada, buscamos buscamos la colaboración, buscamos la conectividad, buscamos abrir el panorama, buscamos que gente como Martín, que no sabe cómo hacer para que las dos generaciones trabajen juntas, poner a alguien y decir, che, mira, nosotros ya tuvimos este problema. Por supuesto, quien es nuevo viene con toda la ansiedad de querer hacerlo. Incluso nos embriagamos en el tema BIM. O sea, no podemos ser necios y cerrar los ojos frente a eso. Durante años nos embriagamos con el BIM y queríamos de un día para el otro cambiar metodología de la empresa y decirle, che, mañana no puedes trabajar más como trabajaste ayer. Cambia todo. Tira todo. Cambia la computadora, trae una computadora más nueva. Y bueno, y eso nos llevó puesto, y hoy entendemos que nos llevó puesto. Entonces, si no cambiamos, si no entendemos esta progresión de la cual hablaba Andrea, de la cual hablaba Vitu, si no entendimos eso, evidentemente los resultados van a ser los mismos, pero la realidad es que hoy lo entendimos, y por eso estamos hoy trabajando de manera colaborativa, en búsqueda de un cambio progresivo, por supuesto acelerado en el mundo en el que vivimos, pero que nos permita llegar a largo plazo. Entonces, simplemente eso, hoy en lo que nos compete, siempre pongo a disposición, ya sea desde C2A o desde el Cluster BIM, para lo que necesiten, para lo que haga falta, para ayudar, aunque sea con estos diagnósticos, digamos. Estamos para eso, así que por ahí invito, no para extenderme mucho más, pero sí invito desde lo que menos a mí me compete, que ponernos a disposición para ir en pos de este trabajo colaborativo. Pero bueno, gracias Leo, gracias a todos. Martín, no sé si querés
Nada, sí, cerrar que es muy interesante escucharlos a cada uno. No dije algo, pero a ver, yo tengo un caso de no éxito propio, de lo cual para mí fue un aprendizaje de todas maneras, de armar una empresa desde el minuto cero, convocando a gente de 15 años más chicos, sí, 15 años más chicos, yo también rondo los 45, y la verdad que fue genial la experiencia, ¿sí? Porque un grupo de personas que para arriba también había una diferencia de casi 15 años y fue muy nutritivo hasta en los puntos de vista de las cosas. Esto siempre digo que es como cuando era más chico y en un grupo hasta de la facultad implementábamos o uno se sumaba a un grupo de mujeres o una mujer o varias mujeres a un grupo. Teníamos por una cuestión de género ya un punto de vista diferente en algunas cosas que sumaba. Yo siempre lo viví así y me resultaba súper interesante. Bueno, la conclusión es que lo que pregunté es de la experimentación durante 2 años de algo que tuvo su lado bueno, su lado malo. El lado B fue que creo que fallamos las personas, cada uno de alguna manera en algún punto, y que identificarlo creo que es un aprendizaje para mí, se volverá a intentar con otro grupo de personas. El tema es que me encuentro en esta cuestión de generaciones para abajo, por decirlo así, que cuando empiezan a darse cuenta de que lo que implica de sacrificio, si se quiere decir, de ejercitación de ese músculo, para construir una documentación ejecutiva, por ejemplo, o algo que no vienen por ahí muy experimentados, porque uno ya desde la obra sabe lo que la obra necesita realmente como documentación, y no están tan dispuestos a ese sacrificio. Y eso me preocupa hoy en día. Está bien, a ver, el grupo de personas con la que yo trato es muy chico, ¿no? No digo que sea todo el mundo, pero hasta ahora me venía pasando eso. Internamente en una empresa propia, que hoy no existe más, y para afuera cuando entras a querer colaborar o trabajar colaborativamente con gente más chica. Por eso hice este planteo. Bueno, chicos, Martín, muchas gracias por los comentarios, gracias por las respuestas a los speakers. Ahora sí vamos a cerrar. Ahí Leo está poniendo está poniendo a disposición su mail ante cualquier consulta. El clúster hoy recién tiene como muy incipientemente espacios de redes sociales y demás. Así que por lo pronto me parece bien que se dirijan a Leo, que como presidente puede canalizar cualquier duda que tengan para quienes se quieran acercar. De nuevo, gracias Vitu, gracias Andrea. Gracias. Seba se tuvo que ir, se excusó en un grupo por privado que tenemos diciendo que tiene una reunión con un cliente en Australia, así que le dijimos que se vaya tranquilamente, que el trabajo está primero. Muchas gracias a todos. Esto se ha grabado y va a quedar subido luego a los canales de Dobel Pontem, al canal de YouTube de Dobel Pontem. Así que bueno, esperamos que también se sumen a las Diplos. Ahí lo tienen a Seba Rosa. Que arrancan el 1 de agosto. Sí, eso te iba a preguntar, Seba, bien cuáles son las fechas de las 3 Diplos, o a Pablito. Sí, 31 empezaría la DGP y la DGO, si no me equivoco. Sí, y el 1 de agosto empezaría la Diplobim. O sea que estamos en tramo final de comienzo de nuestra diplomatura, que para que sepan duran aproximadamente 3 meses, tiene una carga horaria entre 100, 120 horas aproximadamente. Así que bueno, esperamos verlos ahí. El canal www.dobelpontem.com, ahí nos pueden encontrar, o en Instagram, o en LinkedIn también. Muchas gracias a todos, buenas noches, y esperemos hayan disfrutado de esta conversación. Gracias a todos por participar. Un gusto tenerlos a todos acá. Nos vemos, gracias.